Una lluvia fina cubría la ciudad esa tarde, tiñendo de gris las calles y los pensamientos de Clara Jiménez. Caminaba deprisa entre los paraguas, sujetando una carpeta contra el pecho. Había salido tarde de la tienda donde trabajaba por las mañanas y ya llegaba con retraso a su otro empleo, limpiando oficinas. Su madre la esperaba en casa, enferma, dependiente de los pocos euros que Clara lograba reunir cada mes. A veces pensaba que la vida era una sucesión de facturas, cansancio y silencios. Pero esa tarde, el destino decidió hacer una pausa en la rutina. El ascensor del edificio donde debía limpiar estaba averiado, y el vigilante le indicó que subiera al ático por las escaleras. Bufando, Clara subió los pisos uno a uno, hasta llegar a la hoteía. Y la cintusatia. La puerta del despacho principal. Ferrer Group. Alta cocina española. Cuando abrió, el olor a café recién hecho y madera pulida le resultó casi insultante de lo elegante que era todo. Pasó un trapo por los escritorios con cuidado, intentando no tocar nada importante. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de ella. «No te había visto antes por aquí». Clara dio un salto. Un hombre alto, de traje oscuro y mirada profunda la observaba desde la puerta de cristal. Su porte era tan seguro que llenaba el espacio con solo entrar. «Lo siento, señor. Soy nueva», balbuceó ella, bajando la mirada. «No hace falta disculparse», respondió él con una sonrisa leve. «Soy Alejandro Ferrer». El nombre le sonaba. Había visto su cara en alguna revista de negocios, pero en persona imponía más. Tenía el cabello castaño oscuro, algo despeinado, y en las sienes brillaban mechones grises que le daban un aire sereno. «Clara, señor, Clara Jiménez», respondió ella con torpeza, volviendo al cubo y al trapo, como si eso la protegiera. Él se acercó al ventanal y miró la ciudad iluminada por los faros. «¿No es triste Madrid cuando llueve?», comentó con un tono que no esperaba. Ella dudó un instante antes de responder. «Supongo que sí, aunque también limpia un poco el ruido». Alejandro la miró con interés. No era la respuesta que daría una empleada cualquiera. «¿Limpia el ruido?», repitió. «Sí». Clara se encogió de hombros. «A veces me gusta pensar que la lluvia borra las cosas que duelen». Él sonrió, más de lo que pretendía. Hacía mucho que nadie le hablaba con tanta sencillez. «Me gusta eso», dijo. «Tal vez necesite un poco de lluvia en mi vida». Ella rió con timidez. «Yo la vendo barata, señor. Casi todos los días llueve sobre mí». El comentario, inocente, le atravesó de una forma extraña. Había algo en esa muchacha, su forma de mirar sin esperar nada a cambio, su franqueza, que lo desarmaba. «¿Hasta qué hora trabajas?», preguntó de pronto. Clara frunció el ceño. «Hasta que el reloj me deje». Él asintió. «Entonces déjame al menos invitarte a un café cuando termines. No como jefe, sino como alguien que también necesita limpiar el ruido un rato». Ella dudó. No tenía tiempo para cafés ni para hombres que parecían venir de otro mundo. Pero su voz sonaba sincera, casi cansada. «Solo un café», dijo al fin. Alejandro sonrió y por primera vez en meses sintió que algo en su interior se movía. Esa noche se sentaron en una cafetería pequeña de Lavapiés. Clara hablaba poco, pero cada palabra suya parecía tener peso. Le contó sobre su madre, sobre cómo había dejado sus estudios para trabajar y cómo los sueños se habían ido haciendo pequeños. Alejandro la escuchó en silencio, removiendo su café. En ella vio una honestidad que no recordaba haber encontrado en años. Cuando se despidieron bajo la lluvia, ella le dijo simplemente: «Gracias por escucharme». Y él, sin pensarlo, respondió:
Gracias por recordarme lo que es hablar con el corazón. Durante los días siguientes, Clara intentó convencerse de que aquel encuentro no significaba nada. Solo había sido un café entre dos desconocidos. Pero cada tarde, al salir del trabajo, miraba el reloj esperando, sin admitirlo, volver a cruzarse con él. Alejandro, por su parte, no podía quitarse de la cabeza la imagen de esa joven con las manos gastadas y la mirada limpia. Acostumbrado a cenas con empresarios y sonrisas falsas, aquella conversación sencilla lo había dejado desarmado. Una semana después, volvió a coincidir con ella. Esta vez, cuando entró al edificio, la vio en el pasillo con una caja de productos de limpieza casi más grande que ella. «Déjame ayudarte», dijo él, quitándole la carga sin esperar respuesta. «No hace falta, señor Ferrer. Es mi trabajo». «Y yo soy tu cliente», contestó con una media sonrisa. «Considera esto una queja formal. Tus jefes deberían contratar a alguien. Clara lo miró divertida. «Dudo que las quejas de los millonarios lleguen hasta donde yo trabajo. Eso lo dices porque no me conoces bien». Se inclinó un poco hacia ella. «Cuando algo me importa, no me rindo tan fácil». El tono de su voz la hizo ruborizarse. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Había una calidez sincera en su mirada, algo que la descolocaba. «¿Y le importo yo, señor Ferrer?», preguntó ella, más como broma que como desafío. Él sostuvo su mirada. «Más de lo que debería». Clara se quedó sin palabras. Él lo dijo con tanta naturalidad que no supo si reír o salir corriendo. Esa tarde, Alejandro la acompañó hasta la parada de autobús. Hablaron de cosas simples, del tráfico, del precio del pan, de lo caro que estaba el alquiler en Madrid, y sin querer, también hablaron de soledad. «¿Sabe?», dijo Clara mientras miraba el suelo. «A veces pienso que hay personas que nacen para esperar. Esperar algo. O a alguien». «¿Y tú? ¿A quién esperas?», preguntó él. Ella levantó la mirada, sorprendida. «No lo sé. Tal vez a nadie. Tal vez a alguien que me vea, de verdad». Él la observó con una mezcla de ternura y deseo contenido. «Entonces, ojalá me mires tú también, porque hace tiempo que yo ya te veo». El autobús llegó, rompiendo el momento. Clara subió, con el corazón desbocado. Desde la ventanilla, lo vio levantar una mano en despedida. No podía negar que algo dentro de ella empezaba a moverse, como un pequeño temblor. Los días siguientes se convirtieron en una rutina nueva. Un café rápido entre horarios, un mensaje de buenas noches, un paseo corto después del trabajo. Nadie sabía nada. Era su pequeño secreto en medio del ruido de la ciudad. Pero nada dura demasiado, cuando el mundo alrededor no está hecho para la felicidad sencilla. Una tarde, mientras Clara limpiaba en el despacho, entró una mujer alta, impecable, con tacones que resonaban como un aviso. «¿Dónde está Alejandro?», preguntó con voz fría. «En una reunión, creo», respondió Clara nerviosa. «Soy Laura, su exesposa, y tú debes ser la razón por la que ya no contesta mis llamadas». Clara sintió un nudo en el estómago. «No, yo solo trabajo aquí». Laura la miró de arriba abajo con una sonrisa de desprecio. «Claro, todas solo trabajan aquí. Hasta que consiguen un anillo o un coche nuevo». Cuando Alejandro llegó, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Laura le lanzó una mirada cargada de reproche y salió sin decir más. «¿Te dijo algo?», preguntó él, visiblemente molesto. Clara asintió, bajando la voz. «Nada que no doliera». Él suspiró. «Perdóname por eso. No debiste pasar por algo así». Ella lo miró con tristeza. «No tiene que disculparse. Cada uno carga sus historias».
Alejandro se acercó, y por un instante solo se escuchó el ruido lejano del tráfico. Clara, no sé qué está pasando conmigo, pero cuando estoy contigo siento que todo vuelve a tener sentido. Ella bajó la mirada. No diga eso. Somos de mundos distintos. Usted tiene su vida, y yo solo intento sobrevivir. Entonces déjame ser parte de esa supervivencia, dijo él en voz baja. No quiero prometerte nada que no pueda cumplir, pero si me dejas, quiero estar contigo. Clara tragó saliva. Nunca nadie le había hablado con tanta verdad. Déjeme pensarlo, susurró finalmente. Y esa noche, mientras miraba la lluvia desde su ventana, supo que ya lo había hecho. El día amaneció con un sol tímido, de esos que anuncian que el invierno empieza a rendirse. Clara se levantó antes de su madre, preparó café y miró el reloj. Llevaba una semana sin ver a Alejandro. Después del encuentro con Laura, él había desaparecido sin explicación. No había llamadas, ni mensajes, ni cafés pendientes. Solo silencio. Intentó convencerse de que era mejor así, que un hombre como él no podía quedarse en su mundo, que todo lo que pasó fue un error hermoso y breve. Pero cuando entró a limpiar el despacho y encontró sobre la mesa un sobre, con su nombre Creque, Esconson sonor escrito a mano, el corazón le dio un vuelco. Dentro había una carta. Clara, a veces lo más difícil no es quedarse, sino saber cuándo uno no tiene derecho a seguir. He pasado días pensando en ti, en lo injusto que sería arrastrarte a mi caos. Laura quiere arruinarme, y sé que tú terminarías sufriendo por mi culpa. Por eso necesito resolver todo antes de buscarte. No desaparezco. Solo intento merecerte. Ah. Clara se quedó quieta, con la carta entre los dedos. No lloró, aunque el pecho le dolía como si algo se hubiera roto. Sabía que debía dejarlo ir. Y, sin embargo, lo esperó. Los meses pasaron. Su madre mejoró, y Clara empezó a trabajar en el pequeño taller de costura de una amiga. En sus ratos libres cosía delantales con frases bordadas, y uno de ellos, limpiar el ruido, se volvió su favorito. Era su manera de recordar aquella frase, aquel día, aquella voz. Hasta que una tarde, al salir del metro, lo vio. Alejandro estaba apoyado en un coche negro, con el mismo traje de siempre, pero con otra mirada, más libre, más viva. Hola, Clara. Su voz era la misma, grave y suave a la vez. Ella no supo si sonreír o gritarle. Han pasado 6 meses, dijo al fin. Lo sé. Él asintió. Y cada uno de esos días he pensado en ti. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a disculparte o a decir adiós otra vez? Él dio un paso hacia ella. Vengo a empezar, si tú me dejas. Clara lo miró, indecisa. ¿Y Laura? Ya no tiene poder sobre mí. Vendí mi parte del negocio, cerré esa puerta para siempre. He vuelto a cocinar en un restaurante pequeño, el mío, sin socios ni prensa. Quiero que lo veas. ¿Por qué yo? Preguntó en voz baja. Él sonrió. Porque tú me hiciste recordar quién era antes de los trajes, antes de las fotos. Porque contigo no tengo que fingir. La sinceridad de sus palabras le tembló en la piel. No prometas más de lo que puedas cumplir. Solo prometo quedarme, si tú me dejas quedarme. El silencio entre ambos se llenó de todo lo que no dijeron. Luego Clara dio un paso adelante y con un gesto casi infantil apoyó la cabeza en su pecho. Él la rodeó con los brazos, como si temiera que el aire pudiera robarle ese momento. Meses después, el restaurante de Alejandro se había convertido en un lugar pequeño y acogedor en el barrio de Lavapiés. No tenía manteles blancos ni música pretenciosa, pero sí algo que los clientes notaban al entrar. Paz. Clara se encargaba de la decoración y del café.
Su madre, ya recuperada, tejía los manteles. Una tarde lluviosa, como aquella primera vez, Alejandro salió de la cocina con un delantal lleno de harina y 2 tazas humeantes. ¿Sabes qué día es hoy? Preguntó. Martes, y llueve, respondió ella, riendo. Él negó con la cabeza. El día en que la lluvia limpió el ruido por primera vez. Clara sonrió. Entonces brindemos por eso. Él dejó las tazas en la mesa y le tomó la mano. Brindemos porque, al final, el ruido no era la ciudad, sino el miedo. Ella asintió despacio. Y tú lo callaste con un café. Alejandro acarició su mejilla. No, lo callaste tú, Clara. Con tu voz, con tu risa, con esa forma tuya de mirar el mundo como si todavía pudiera arreglarse. Ella se inclinó y lo besó, lento, con la misma calma que da la certeza de estar donde uno debe estar. Afuera seguía lloviendo, pero dentro de aquel pequeño restaurante, por primera vez, todo estaba en silencio.